materiales que nos pueden servir para decorar alguna prenda o nuestros amigurumis o tal vez algunos broches para el cabello. La flor mide 3 centímetros de ancho y ya junto con sus hojas más o menos unos 6 centímetros. Así que si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar: hilaza de algodón 100% con un grosor de 2 milímetros. También pueden ocupar estambre de acrílico, pero con el mismo grosor, en verde hoja, rosa y amarillo. Un ganchillo de metal del 1.5 milímetros o del número 6. Una aguja lanera o canevá y tijeras. Voy a comenzar con el estambre rosa. Este color es opcional, ya que dependerá del color que ustedes quieran hacer sus flores. Realizo el anillo mágico y subo con 2 cadenas. Hago un punto alto. Tomo doble lazada para hacer un punto doble alto. Lazada para hacer un punto alto. Realizo 2 cadenas y con estas voy a bajar al centro con un punto deslizado. Esto lo voy a repetir 5 veces porque quiero 5 pétalos. 2 cadenas. Un punto alto. Doble lazada para un punto doble alto. Lazada para un punto alto. 2 cadenas y bajo con un punto deslizado. Subo de nuevo con 2 cadenas y se repite el mismo procedimiento para tener mis 5 pétalos. Una vez que ya terminamos todos nuestros pétalos, voy a jalar esta hebra del anillo mágico para cerrar. Voy a ir tensando poco a poco para que no se me vaya a romper la hilaza. Para hacer las hojas, haré 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda, esta es la primera, en la segunda tomo lazada y me quedo con estas 2 hebras. En el siguiente tomo lazada y me sigo quedando ahí. No voy a terminar ningún punto. 4 y aquí ya tengo 5 hebras. Tomo lazada y voy a pasar por las primeras 2. Tomo lazada y paso por las siguientes 2. Lazada, 2 y lazada las últimas 2. Hago una cadena y giro mi tejido. Ahora, aquí tengo este punto grande, voy a tomar únicamente la hebra que está enfrente. Lazada y me quedo con estas. Ahora por cada cadena haré lo mismo que del otro lado. Aquí me quedé con 6. Lazada y paso por las primeras 2. Siguientes 2.
Y terminé. Termino con una cadena. Voy a cortar y jalo. Ahora con una aguja me voy a ir a este punto. Hago un pequeño nudo y voy a perder un poquito de la hilaza por los puntitos que tengo aquí en la orilla. Aquí puedo cortar a ras. Y así con este mismo patrón voy a realizar una pieza más. Ahora para la hebra que era del anillo mágico de la flor, únicamente la voy a terminar con un nudo y ya la puedo recortar. Lo voy a dejar un poquitito larga, no a ras. Ahora las hojas las voy a dejar justamente así con la figura que tiene, que esta es la parte de en medio, hacia arriba. Aquí ya depende cómo ustedes las quieran acomodar, si las quieren así juntas, por ejemplo, o una hoja de un lado y la otra del otro. Ya eso dependerá de su gusto. Únicamente le voy a dar una pequeña puntada. Y termino con un nudo. Y aquí puedo perder un poquito de la misma hilaza por dentro del mismo tejido. Ya corto a ras. Y lo mismo voy a hacer con la otra. Ahora recorto una hebra un poquito larga en color amarillo y le hago un nudo en la base. Voy a entrar por la parte de atrás. Voy a tratar de agarrarme de cualquiera de los puntos, ya sea verde o rosa, para que ahí atore el nudo. Y aquí voy a envolver la hilaza sobre la aguja. Yo le di más o menos unas 10 vueltas. Y voy a pasar por en medio del tejido. Igual recomendando pasar por otro de los colores para que ahí atore. Y jalo. Y ya por la parte de atrás puedo terminar con un nudo para fijar. Esta hebra que nos queda
no la recortamos porque es la que utilizaremos para poder coser a la pieza que queremos decorar. Y es así como hemos terminado estas pequeñas flores. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, por favor regalen un like y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho. Activen la campana de notificación para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.